Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services LLC, member NYSE SIPC. Escucha Pausa una semana antes en Podimo. Pero es verdad que diferenciar el mundo online del offline es una cosa muy del siglo XX. Que la gente ahora que no recuerda el mundo sin internet no diferencia una cosa de la otra. Sí, es su vida y ya está. Y claro, y los chavales de ahora, los menores de 18, tendrán esta conversación dentro de un tiempo y será el mundo pre-inteligencia artificial y post. Absolutamente. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una para preguntarnos qué está pasando con las redes sociales. Pero tranquilos que no es para saber qué estamos haciendo nosotros con las redes, ni la cantidad de tiempo que nos pasamos en ellas, ni los riesgos para la salud mental. Eso ya nos lo sabemos. Y viendo que aún sabiéndolo cada vez pasamos más tiempo en ellas, un cuarto del tiempo que estamos despiertos, qué fuerte, una cuarta parte del tiempo que estamos despiertos, pues va a servir de poco recordarlo. Así que no, esta pausa es para saber por qué las redes sociales están desapareciendo. Y pensarás, ¿pero cómo van a estar desapareciendo si cada vez pasamos más tiempo en ellas? Pues de eso vamos a hablar en esta pausa con un viejo bloguero que ya escribía en internet cuando hacía este ruido. Pero antes te voy a contar una historia. La historia de una portada de la revista Time, una muy especial en la que el personaje del año fuiste tú en realidad. La portada era, de hecho, un espejo. En 2006, la revista Time eligió de persona del año a los usuarios de Internet, a todos. Era cuando Internet empezaba a ser social por el crecimiento y la influencia de los contenidos, de los blogs, de YouTube y de redes como MySpace, que en paz descanse. Facebook apenas acababa de nacer 2 años antes. Era cuando la gente se metía en las redes para ver qué hacían sus amigos y todo el mundo se empezó a convertir en creador de contenidos. Eso de que cada uno contara su vida era algo revolucionario. Apenas 10 años antes, en los 90, cuando Internet estaba empezando a crecer, una de las grandes incógnitas era quién iba a financiar todo ese contenido para llenar Internet. Los directivos de los grandes canales de televisión decían que no iba a haber dinero para llenar Internet. Suponían que en el futuro podría haber miles de canales en la red y que no iban a dar abasto para crear contenido, que no iba a ser rentable, porque claro, entonces producir contenidos era muy caro. Pero miles de millones de personas empezamos a crear contenidos para el resto de forma gratuita, eso no lo vieron venir, y a entretenernos los unos a los otros. La era de Internet social, que empezó con Facebook hace 20 años, madre mía, 20 años, está agotándose. Las redes sociales son cada vez menos sociales. Más que para tener una red de amigos y familiares, para saber qué vestido llevó tu prima a la boda de su mejor amiga o si tu compañero de trabajo cenó ayer en un japonés, cada vez en las redes aparecen más vídeos de creadores profesionales de contenido que no tienen que ver con las redes, con las conexiones sociales de cada uno. Mientras tanto, la gente cada vez va publicando menos cosas, cada vez da más pereza compartir contenido personal y la gente en redes está empezando a convertirse en un espectador más. ¿Se parecen cada vez más las redes del futuro a la televisión del pasado, cuando la gente se plantaba delante de la pantalla a ver qué le echaban? ¿Siguen funcionando las redes como las máquinas de hacer dinero que han sido en la última década o empiezan a estar en declive? ¿Vamos a compartir cada vez menos cosas en abierto y más encerrado? ¿Y eso va a ser bueno o malo? ¿Va a radicalizarnos más o menos? ¿Y qué viene después? Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no le entiendes, pones what the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL. LOL. Esto es que te ríes. Esto es que te tronchas. LOL. Es una joya este tema. Maravilloso. Los ganglios. Eres muy fan de los ganglios. Sí, tienen muchos hitazos, ¿eh? Es un mundo que invito a los oyentes y a las oyentas de Pausa a explorar. Pues nada, nos lo pones de deberes, más deberes yo que nos vas a poner, Antonio.
Y también vamos a hacer memoria, porque esto de, claro, ir recomendando cosas, como estás haciendo ahora en Pausa, pero que se recomiendan muchas cosas por las redes, tú fuiste de los primeros que empezó a hacerlo en España en Internet, cuando os conocíais todos, los internautas, que era una palabra que entonces se usaba y ha ido quedando muy viejuna, tan viejuna como MySpace. O como videoaficionado, cuando aparecían los vídeos grabados por personas en los telediarios. O autopista de la información. ¿Qué me dices? Magnífico, magnífico. Sí, yo soy bloguero viejo, es decir, que pertenezco a una de las primeras generaciones de usuarios que compró esa película de que, oye, en Internet no es una comunicación en la que eres solo un sujeto pasivo, sino que puedes tener tu rinconcito, ser un emisor más, participar en esa conversación, ¿no? ¿Cuándo fue eso? 2003. En 2003, antes de que existiera Facebook, antes de que existieran, eso, pues no sé si ya se llamaban redes sociales. No es por hacerme la joven, pero... Sí, claro, el caso es que antes de las redes fueron los blogs, antes de los blogs fueron los foros, antes de los foros fue el IRC. ¿El qué? El IRC, que era un sistema de chateo en el que, bueno, tú te conectabas a unas salas y hablabas con absolutamente completos desconocidos en el que cada uno usaba un nick. Entonces, como en el Messenger. Como en el Messenger, pero no tan centralizado. Entonces, digamos que social siempre ha sido un poco la experiencia de Internet. Siempre, aunque lo iniciaran los militares y los científicos fueron los primeros en adoptarla, cuando llegamos la gente normal, casi siempre hemos buscado otras personas. Siempre hemos buscado esa conexión y siempre ha habido un punto muy social en la experiencia de Internet. Sí, pero era muy friki, ¿no? Eso de había que saber, tú eres informático, claro, sí. No era una cosa que cualquiera pudiera hacer, eran los comienzos de Internet. Mira, he estado mirando cuando Telefónica empezó a comercializar el servicio de Internet, era 149 pesetas por cada conexión, era 1995, creo, una cosa así, 96. Había 70.000 usuarios de Internet en España en el año 96. Y 50 millones en todo el mundo, ¿qué te parece? Me parece que estás haciendo casi arqueología. Hay un documental muy bueno, Lo and Behold, en el que cuentan, ya me quedé flipada cuando lo descubrí, que más antes, porque Internet empezó a ser comercial en los 90, pero ya existía desde los 70 en Estados Unidos, en ámbitos así más académicos, también era social. Entonces eran profesores de Princeton, ¿no?, y de Harvard que hablaban entre sí, y que había una especie de páginas amarillas de guía telefónica, que los más jóvenes no sabrán ni de lo que estamos hablando, pues que lo miren en TikTok, pues un mazacote de folios donde estaba un directorio con los nombres, los apellidos y los teléfonos de todos los usuarios de Internet y cabían todos en un taco de folios. Y ahora si se hiciera un taco de folios con todos los usuarios de Internet, pues hay quien ha calculado que da para llegar a Marte y volver. Sí, yo me acuerdo también de la época de los blogs, libros con listas de blogs que puedes leer, ¿no? Y tú ibas al aeropuerto, te comprabas ese libro para descubrir cuáles eran los blogs que se habían creado, pero siempre... O sea, se imprimía un directorio de las páginas web que se podían... Y luego podías comprar en una librería cualquiera. Claro, siempre hemos intentado meter lo nuevo en lo viejo. Es decir, siempre hemos pensado lo innovador, se llama lo disruptor, siempre hemos pensado desde las categorías anteriores. No teníamos otra forma de abordarlo casi nunca, ¿no? Y 20 años después del nacimiento de Facebook y 20 años después de que empezaras a tener tú esos blogs en Internet, ¿en qué momento estamos ahora, Antonio? Creo que lo has descrito fenomenal al principio, Marta, porque creo que han pasado varias cosas y dos o tres de las más importantes son que hemos perdido mucha ingenuidad. Es decir, la ingenuidad de los pioneros, de la primera etapa, de hacer las cosas por hacerlas. Ya sabemos qué hay detrás de todo esto. Sabemos que hay grandes multinacionales, que hay un uso y un comercio con nuestra información y nuestros datos. Y ahora que empezamos a saberlo, va a cambiar todo. Bueno, puede ser. ahora que nos habíamos empezado a enterar de qué va la vaina, cambia otra vez. Sí, pero es muy curioso porque nuestro estar en digital, nuestro estar en Internet, ya es muy consciente. Es muy consciente de que nos miran y tenemos nuestro personaje online para querer ser quienes somos, desde nuestra marca personal o hacia lo que sé mucho la chavalada. Sé que aquí hay fama, y si hay fama hay dinero, y por lo tanto hay un esfuerzo consciente hacia la búsqueda de ese patrón, ¿no?, de esa fama y ese negocio, ¿no? Entonces, el estar en Internet ha cambiado muchísimo desde aquella época a esta.
Sí, porque entonces era más típico subir a Facebook, que era lo que más se popularizó de todo, que es de 2004, pero empezó a estar abierto a los que no eran universitarios estadounidenses unos años después. O sea, pongamos 15 años desde que la gente a lo mejor en España tiene más Facebook de manera habitual. Las fotos que se subían entonces, ya esa ingenuidad de subir esas fotos terribles de la noche mal llevada. Te echas las manos a la cabeza, Antonio, porque nunca agradeceremos lo suficiente no haber sido adolescentes. Absolutamente, Marta. Absolutamente. Yo hubiera picado en todas. Mira, hay una cosa muy interesante de las etapas que, como las planteas, y tiene que ver con cómo se definen las reglas en estos sitios. Nos muestran un poco cuál es la tendencia hacia donde ha ido Internet. En Facebook las relaciones eran originalmente de 1 a 1. O somos amigos o no somos nada. Es decir, era tú con tus amigos y ese es el planteamiento, es pura red social, o así como se inauguraba la era de las redes sociales, ¿no? Luego, fíjate que Twitter introduce un cambio. Twitter dice, no, aquí las relaciones pueden ser asimétricas. Yo puedo considerar que tú, Marta, pones unos tweets fantásticos, maravillosos, divertidos y te sigo, pero tú puedes considerar que lo mío no es para tanto. Y ahí cuando se cambió de amigos a seguidores. A seguidores, y además con un número ahí arriba que quedaba claro quién era quién. Y que de repente tú podías tener tu objetivo de mejorar esa cifra que constantemente, cada vez que te conectas, se te lanza a los ojos. Y hay un cambio en esta época de Internet, con Twitter, pero sobre todo con Instagram y esta tendencia, que es que entra el algoritmo. Hasta en los principios de todas estas plataformas el orden era el cronológico inverso. Eso nos lo copiaron a los blogs, te lo tengo que decir, ¿no? El orden cronológico inverso, eso era nuestro. Como los viejos rockeros que dicen que las canciones buenas eran las de entonces y luego todo lo han copiado, ¿no? Bueno, no tanto, pero este elemento pequeñito sí. Entonces era el orden cronológico inverso. Claro que estas plataformas, que lo que tienen es mucho análisis de datos de qué le funciona y qué les ayuda en sus objetivos, tienen muy claro que el tiempo de permanencia y la recurrencia mejora si la recomendación es algorítmica. Y por lo tanto no te muestro solo lo último que se haya publicado de quien tú sigas, sino que lo ordeno a mi criterio. Incluso introduzco gente que tú no sigas. Entonces este orden algoritmo es un primer cambio muy fuerte hacia el último de los pasos que estamos viendo ahora, que lo protagonizó y lo rompió TikTok. TikTok, de alguna manera, es mucho más la tele que la red social. ¿Por qué? Porque realmente la experiencia primera, cuando tú te conectas a TikTok, no te pide construye un conjunto de gente a la que quieras seguir. No, desde el segundo 1... Yo te entretengo. Tienes vídeos y tú interaccionas. Y según tus interacciones yo sabré de qué pata cojeas. Y es muy adictivo, porque en vez de un mando a distancia, al final es hacer así con el dedito para arriba y ya te va alimentando el bicho con contenido que te mantiene entretenido horas y horas sin darte cuenta. Absolutamente, de hecho hay otra línea de interpretación. Es decir, todas estas plataformas se han vuelto mejores en jugar con nuestro ciclo de dopamina. Es decir, con esa hormona que nos premia con las cosas que son sorprendentes, nuevas, cambiantes. Entonces, en ese juego cada vez se han hecho mejores, porque se han hecho más visuales, más rápidas y más instantáneas. Y los creadores de contenido se van haciendo también cada vez mejores a la hora de contar historias en cuanto menos tiempo mejor y de manera que llamen más la atención. Eso a lo mejor está desincentivando el compartir contenidos más de andar por casa como se había hecho antes. Ya no te digo la foto esta con grumos de los garitos de principios de los 2000, sí, que eso tampoco hace falta que pase a la historia, pero sí cada vez me encuentro con más gente que dice, yo estoy en redes y pasan muchas horas en redes seguramente, pero no comparto nada. Estoy ahí para ver. Sí, de hecho, lo que ha ocurrido con estas plataformas es que el ratio, ¿no? La relación entre creadores y consumidores se ha disparado a favor de que cada vez somos más consumidores por creador. Creo que gran parte de lo que, en la pérdida de ingenuidad que hemos tenido como internautas, es que hemos empezado muchas veces a sufrir ciertos problemas que antes eran como de celebrities, es decir, tener una crisis de imagen, ¿no? Tener a una masa de gente criticando algo tuyo, o haber dejado un rastro inoportuno que se te vuelve en contra. La sensación de que te puedes hacer viral en cualquier momento por cualquier gilipollez y que mucha gente anónima que por haber metido la pata
ha perdido su trabajo, le han pasado cosas. Yo recuerdo que entré en Twitter, no sé cuándo te abriste de Twitter, tú pues seguro que fuiste de los primeros. Yo recuerdo que ya estabas ahí. Cuando yo llegué, seguro. Sí. Me parece que era 2011, que no está mal tampoco, pero no era muy early adopter. Cuando la crisis de la primavera árabe, Sí. y Twitter era la promesa de la regeneración, de la oportunidad de impulsar las democracias. Fíjate si éramos ingenuos que creíamos que Twitter lo que iba a traer era más salud democrática a la política internacional y que daba oportunidad a que cualquiera pudiera denunciar la opresión que vivía. Y fue la metedura de pata aquella mítica de Bisbal de... ¿Cómo era lo de qué poco transitadas están las pirámides de Egipto? Lo que dijo, yo tengo que estar aquí. O sea, no entiendo qué bien que va esto de Twitter, pero yo tengo que estar aquí. Y era cuando las celebrities, y David Bisbal estaba ya en la cima de su popularidad entonces, no tenían community manager. O sea, que cogían el móvil y comentaban cualquier cosa. A mí me hacen mucha gracia los tuits históricos de futbolistas que cuando eran jóvenes tuiteaban salvajemente y luego ya ahora estaban como domesticados, ¿no? Ahí, fíjate, que abres un montón de debates. La parte de Twitter y toda la conversación pública de masas y cómo ahí se ha movido gran parte de la influencia y de la opinión pública, eso está ahí, es indudable. Y entonces ha habido reacciones desde el mundo de la política y los medios para cooptarlo hasta los estados para controlarlo. Los estados represivos, los primeros. Claro, que empezó siendo eso, la esperanza de que los manifestantes, los jóvenes que estaban en la Plaza Tahrir en Egipto pudieran denunciar a su opresor local y poder comunicar al mundo lo mal que lo estaban pasando, y 10 años después o 15 lo que teníamos era Twitter siendo el centro neurálgico del populismo y la toma del Capitolio con Donald Trump a la cabeza. Entonces ya a nadie se nos ocurre pensar que Twitter es un elemento liberador de las democracias, es lo que más miedo le tenemos como gasolina al populismo, porque sabemos que lo que más se ve es lo que más llama la atención, que suele ser lo más agresivo. Hay un efecto de Internet en general, no solo de estas plataformas o redes, que es que rompe con el efecto moderador del mass media del siglo XX. Es decir, la escasez de número de radios, número de periódicos, número de televisiones, un pequeño número de grupos mediáticos, daba una realidad, que esto lo criticaban mucho desde el marxismo realmente, ¿no? Daba una realidad de que estas empresas pues dominan el espacio de la discusión pública. Los masa media, que decía Chus Lampreave. Es muy triste cómo están los masa media en este país. Sí, en eso tiene razón. Sí. Y tienen un efecto moderador. Ese efecto moderador, claro, de una manera cínica de verla, es que el Corte Inglés nunca se enunciaría en un sitio extremo. Por lo tanto, estas empresas que aspiraban al gran negocio desde los medios siempre iban a tener posturas pues dentro del centro izquierda al centro derecha. Internet rompe con eso porque la barrera de entrada para publicar, el usuario, pero también pequeños medios de comunicación, se baja tantísimo que las visiones extremas ya tienen una posibilidad de estar encima de la mesa. Y luego el salto a los algoritmos de las plataformas tiene un efecto curioso, porque estos algoritmos beben y leen nuestras señales. Nuestras señales son nuestros me gustas, nuestros comentarios, nuestros compartidos, nuestros clics, nuestras interacciones, con que el engagement, que la llaman, ¿no? Pero pasa que este engagement no correlaciona bien con la calidad, o por lo menos con una visión humanística que podríamos discutir sobre la calidad del contenido. Correlaciona muy bien con aquellos que nos emocionan muy fuerte. Y en estas emociones muy fuertes, muchas veces la gasolina es la indignación, el enfado, ¿no? Todo ese tipo de sentimientos que a veces tenemos en las redes. Y entonces estas visiones extremas no solo son posibles, sino que muchas veces en estas plataformas se ven reforzadas, porque son las que realmente nos mueven, y los moderaditos tenemos muy difícil tener éxito en Internet a día de hoy. Bueno, pero yo desde aquí quiero invitar a los oyentes de Pausa a que escuchen tu podcast Monos Estocásticos, a los que les interesa la tecnología y en particular la inteligencia artificial. Creo que lo van a pasar muy bien, y aprovecho para presentarte, Antonio, porque yo te conozco de hace años, pero a lo mejor no todo el mundo reconoce la voz de Antonio Ortiz, que es experto en estrategia digital. Decía yo de broma lo de viejo bloguero como viejo rockero, pero es que cofundaste Weblogs en 2004, que a la gente seguramente le suene más por Shataka,
y ahora te podemos leer en el blog Error 500 y bueno, pues eso, en monos estocásticos escucharte. Pero vamos, que tú estuviste ahí montando uno de los primeros grandes negocios que fueron los blogs en España y generando contenido de una manera que hasta entonces no se había visto, porque sí que había mucho gurú de Internet en las redacciones de los periódicos y en las tecnológicas, que no se llamaban entonces tecnológicas, se llamaban compañías telefónicas. Pero bueno, entonces era fácil pontificar. ¿Y cuántos errores de pronósticos y de gurús recuerdas de aquellos años, de principios de los 2000? Bueno, es muy complicado. Teníamos batallitas desde cuando Telefónica iba a conquistar Estados Unidos, que era la película de la compra de Lycos. Es decir, qué pena que lo hicieran esto en plena burbuja.com, porque realmente, estratégicamente tenía sentido, pero ahora todo el error de la burbuja.com era tener la visión de que esto iba a ser grande, de que Internet iba a cambiarlo todo, de que al final Internet tendría un peso enorme en nuestra vida, pero como 15 años antes de que la tecnología y la ciudadanía estuvieran preparados para ello. O sea, que el pronóstico era bueno, pero se adelantaron demasiado a los tiempos, ¿no? Tú estabas montando weblogs en 2004 y un chavalito llamado Mark estaba montando Facebook en ese mismo año, que empieza además, para poner contexto en cómo empieza esto de la gran red social, porque Facebook podemos reírnos de la gente que nos olvidamos en Facebook, ¿no? Pero sigue siendo la red social más grande del mundo, si no me equivoco, con los 3.000 millones de usuarios que tiene. Empieza como un experimento de universitarios para hacer competiciones de ver qué chica está más buena en el campus. Relationship status, interested in. This is what drives life in college. Are you having sex or aren't you? It's why people take certain classes and sit where they sit. Tiene poco glamour y poca visión de imperio tecnológico y más de universitarios pajilleros, perdón, para entendernos. Qué gráfico te quedó, Marta. Pero fíjate, tenían un punto que los demás no veíamos, que era que lo personal iba a ser más relevante para las personas cuando se conectaran a Internet que lo informativo. Es decir, y eso nos afecta mucho a la gente de los medios. Estamos con esa distorsión de que, oye, no, es que a la gente le va a interesar los grandes temas, estos reportajes, tal. Y yo creo que a lo mejor tú lo has sufrido. Ese síndrome de humildad buena esa. Ese síndrome de, oye, he escrito un reportaje, he hecho esta pieza, he grabado este podcast, y yo sé que mi familia, mayoritariamente, a mí me pasa, lo ignora, absolutamente. Eso sí, luego escribes un post con la gilipollez máxima y de repente se te va de las manos. O pasas algo personal. El perro que a veces le cuida a mis padres, pasa una foto y les interesa muchísimo, porque forma parte de su vida personal, de sus afectos. Bueno, esta visión conectó muy bien, y eso es Zuckerberg, que no parece la persona psicológicamente más empática del mundo, pues acertó con ello. Mientras que la gente que estábamos en los medios teníamos una visión completamente diferente de hacia dónde iban las cosas. Y 20 años después, ese interés en lo social, nos hemos cansado ya de saber qué hace la familia, los amigos, los conocidos y los amigos de los amigos. Ya nos empieza a dar un poco igual ese contenido, porque sí, los datos indican que las redes sociales están siendo cada vez menos sociales, que como decías, compartimos menos, también porque hemos aprendido un poco la novatada de cuidado a ver qué vas a compartir. La gente joven cada vez tiene más encerrado sus redes. Sí. Y bueno, lo mejor es que nuestros conocidos y nuestros amigos son más aburridos. Ya una vez pasada la novedad, esto de ir contando cómo es tu tostada de aguacate, que era muy millennial, pues va quedando viejuno. En parte sí, en parte no. Es decir, la experiencia online ahora es un consumo de contenidos constante y súper abundante, pero ha habido una cierta migración de esa experiencia de lo personal al grupo de chat. El grupo de chat es el nuevo Facebook. El grupo de chat es donde además no tenemos ese riesgo. El grupo de chat dices en WhatsApp, por ejemplo, en Telegram o Discord vive prácticamente de esto. Es decir, es una herramienta creada para los grupos de chat, sobre todo el mundo gamer está muy, muy enfocado ahí, pero básicamente... Grupos cerrados. Sí, claro. Son grupos cerrados y es como un regreso al IRC que ha salido antes. En el principio fue el grupo de chat y ahora hemos vuelto a él. En ese sentido, tiene muchas ventajas sobre Facebook. Facebook, hay una expresión que se ha hecho muy popular en el análisis de los medios y de la empresa tecnológica, es enshitificarse. Enshitificarse. Perdón por el anglicismo, enmierdarse. Mucho mejor, mucho más claro. ¿Dónde es vas a muy parar, gráfico Antonio? también. Hoy estamos en el episodio más gráfico. Fíjate que estuve escuchando el del sexo en la antigua Roma, pues este está siendo más gráfico todavía. Bueno, el caso es, esto viene de un analista que es Cory Doctorow, que forma parte de una oleada de gente que tenía una expectativa de que Internet iba a ser una cosa y ha sido otra completamente diferente. Su definición es que las empresas y las grandes plataformas tecnológicas todas se acaban enmierdando
porque siempre tienen esa voracidad del crecimiento constante de ingresos, por lo tanto cada vez añaden más publicidad, cosas de pago, nuevas funcionalidades y empeoran la experiencia, y porque todas siguen una dinámica. Al principio soy muy guay para captar a los usuarios, ofrezco mucho valor a cambio de nada, minimizo la publicidad para que te vayas haciendo... Lo importante eres tú, tal... Claro, ¿no? Pero conforme pasan los años, todas esas plataformas, pensemos en la experiencia de YouTube, la experiencia de YouTube ahora tiene más publicidad que Antena 3, es decir, es así. Y al principio YouTube parecía un regalo que se le había donado a la humanidad de vídeo gratis para todos. Que también es de hace 20 años YouTube, antes de pertenecer a Google. Sí, todo sí, tiene sí. 20 años, Antonio. Todo, ¿Qué está pasando? Ha pasado 20 años de todo. Bueno, ChatGPT tiene un poco menos. Bueno, entonces esta insitificación también le ha pasado a Facebook. Facebook ahora es una experiencia en que le añaden anuncios de contactos, su apuesta por el vídeo, cuando nos quitaron los de nuestros amigos y solo salían cosas de medio de comunicación. Es decir, ha sido una vorágine con Facebook que creo que ha quedado como el coche de Homer Simpson. Señoras y señores, les presentamos el coche diseñado para el hombre medio, el Homer. Es un poco lo que han acabado diseñando ahí. De todas maneras, algo le funciona. Es decir, al final hay un efecto red de estas plataformas que siempre tiene esa ventaja. Es decir, ¿cuántas migraciones de gente que ha dicho, no, me he enfadado con esto que ha hecho Twitter, me voy, ya no vuelvo, no contéis conmigo, ¿no? Le da el portazo y se va de Twitter. Y a las 2 semanas, a las 3 semanas, hace mucho frío fuera. ¿Por qué? Porque el efecto red de estas plataformas es tremendo. Es decir, no es que alguien pueda construir un sitio donde escribir 280 caracteres y sumar una foto. No se trata de eso. Se trata de reconstruir todos los ojos de atención, de seguidores y todo el valor que se ha construido alrededor de Twitter. Eso es muy difícil de cambiar. Bueno, hasta Donald Trump creó su propia red social cuando Twitter lo echó y no triunfó en absoluto. Y sí, anda que tiene seguidores Trump. Sí, de hecho los números de Trust Social, que es el experimento este que montaron. Hay las shitificaciones de partida, de nacimiento ya. Te voy a confesar que ahí tengo mucha ignorancia porque no he llegado a probar. No, me he perdido un poco los mensajes de Donald Trump, que claro, fíjate, todo lo que hemos comentado, ¿quién ha sido un gran tuitero? Donald Trump. Claro. Es un tuitero aupado por las plataformas, por todas estas cosas que hemos ido contando. Y Javier Milei, recién elegido presidente de Argentina, él mismo decía que le parecía más importante tener 2 millones de seguidores en Twitter que tener ningún otro apoyo. Y bueno, una vez que se aprenden a manejar las redes y las masas, eso está funcionando. Tal vez por eso también hay ese descreimiento con las redes. Ya no las vemos como algo familiar o amateur. Somos cada vez más conscientes de que hay mucho bot, mucha cuenta falsa, ya no tanto anónimos como dirigidos. Y eso no sé si está haciendo mella en el propio modelo de negocio de las redes, que Facebook, Twitter, Instagram también, que pertenece a Meta, que es la empresa de Facebook, ofrecen a los anunciantes la idea del targeting. Intento evitar de los anglicismos, pero aquí es muy complicado. La microsegmentación, que tampoco ayuda mucho decirlo en castellano, de darle a cada persona el anuncio más concreto de lo que puede querer, porque con toda la información que dejamos con los likes y demás, es fácil saber lo que queremos. Pero claro, esto a lo mejor no es tan cierto como nos han vendido las redes sociales, si al final lo que está dando a los likes son masas y masas de bots que están adulterando en realidad los seguidores a quien paga. Absolutamente, además es una guerra tecnológica, una guerra entre las plataformas intentando detectar qué es genuino y qué es falso, para intentar, bueno, no solo la parte publicitaria, sino que todas estas cuentas y estos bots nos hacen mucho spam a los usuarios humanos. Es decir, muchas veces tú pones un tweet y a poco que tenga éxito salen 15 cuentas comentándote, promocionando pornografía. Básicamente es la última tendencia, ¿no? De vente porque hay mucha pornografía aquí. La última y la primera. En realidad el nuevo Internet se parece mucho al viejo. El eterno retorno. Entonces es una guerra tecnológica entre los diseñadores de bots que intentan camuflarse y no dejar un patrón de que su uso es poco humano, porque tiene demasiada regularidad, porque siempre pone lo mismo, porque siempre interactúa de la misma manera. Tienes que meterle esas aleatoriedad, esa forma de comportarse el humano que es más variada, ¿no? Entonces, ahora mismo es una guerra tecnológica de primer orden para estas empresas. Y hablando de guerra tecnológica, luego están las geopolíticas, que son cada vez más relevantes con TikTok, por ejemplo. La Comisión Europea, también el Congreso de Estados Unidos ha alertado de que puede haber, pues eso, espías chinos, al ser una empresa china y tener el Partido Comunista
comunista chino total control sobre ella, pero también por lo que puede tener de espías. Y no sé esto dónde va a llegar, si la guerra geopolítica de las redes sociales va a seguir escalando o estamos acostumbrados a que nos espíen y ya nos va a dar igual. En lo concreto, y en el caso TikTok, inevitablemente no va a seguir con una empresa china dominando la televisión en Estados Unidos. Eso es a medio plazo, y creo que la administración Biden ha tardado más por no reconocer que Trump tenía razón. Es decir, Trump es el que inicia. Ahora, como Biden dice que quiere impedir que TikTok permanezca en manos chinas, Trump se ha posicionado en contra. Bueno, es el mundo del politiqueo, ¿no? Pero el caso es que sería impensable, final del siglo XX, un poquito antes del final, que Rusia controlara una televisión en Estados Unidos. Sería impensable. Sería impensable que Estados Unidos tuviera una relación comercial asimétrica, porque China no permite YouTube, China no permite Facebook o Instagram. Bueno, y no permite TikTok tampoco en China. Tienen una versión especial sí. para China. Bueno, los chinos se defienden diciendo, no, nosotros tenemos unas leyes y el que las cumple entra y no es anti-Estados Unidos. Por ejemplo, Apple hace negocios maravillosos y tiene una Apple Store que el gobierno chino dice salta y Apple dice hasta dónde. Y esos pueden estar, ¿no? Entonces, en esta medida en concreto, yo creo que es inevitable que vayamos a esa zona en la que TikTok o pasa a otras manos o queda fuera de Estados Unidos. India ya lo ha hecho. Entonces, eso es inevitable. Y luego, es verdad que el sueño original de un Internet global, sin barreras, que por lo tanto la libertad de expresión y de circulación de ideas fuera libre, eso también es un sueño desaparecido. Tenemos prácticamente 3 o 4 Internets. Uno, el de Occidente, con un matiz, que es la Unión Europea, que normativamente se ha puesto muy seria y muy estricta con muchas cosas del Internet y de las empresas norteamericanas. Luego tenemos el chino y luego tenemos el indio. Prácticamente cada país pues más dictatorial tiene el suyo muy controlado. Luego están también las preocupaciones de la salud mental y de qué pueden hacer estas redes con la dopamina y las adicciones que generaban, que hemos descubierto que las empresas ya lo conocían perfectamente, que estas empresas han estado ignorando todo ello y que ahora empezamos a preguntarnos qué debemos hacer con las redes y con los chavales. Son los padres muy preocupados de cómo pueden usar Internet sus hijos mientras ellos mismos están enganchados al móvil diciendo, hijo, deja esto. Yo lo he hecho. Yo me ha pasado de decirle a mi hijo, no se usa más el móvil, se deja ahí, y yo tenía el móvil en la mano con Twitter abierto. Y dije, ¿con qué autoridad le estoy diciendo esto a mi niño, pobrecito? A lo mejor algún día verá este vídeo o nos escuchará en nuestro podcast y podrá decir algo. Fíjate, hay un paralelismo que se plasma sobre el tabaco y las redes, ¿no? Como diciendo, lo sabían, tienen unos efectos en la salud que no han sido suficientemente analizados y ahora estamos enganchados a ello y hay que empezar a luchar a la contra. Bueno, yo no soy tan negativo como las visiones que dicen, no, mira, hasta las 18 sin pantallas. Tenemos que cortar de raíz porque esto no aporta nada bueno y son todo efectos negativos sobre los chavales. Creo que hay un punto intermedio en el que mi punto de vista es, ya nuestras vidas no son solo analógicas. Es decir, nuestras vidas y elementos muy importantes de nuestras vidas se juegan en digital y en Internet. Desde cómo ligamos a dónde desarrollamos nuestro trabajo, dónde nos damos a conocer profesionalmente, dónde creamos, cómo consumimos la información. Es decir, hay muchas cosas de nuestra vida que ya están digitalizadas. Aislar al chaval de Internet a día de hoy me parece no prepararlo para el mundo real que existe a día de hoy, ¿no? Entonces, creo que hay una síntesis en la que se debe poner a los mecanismos más adictivos de las plataformas cierto coto, se debe controlar más lo que ya tienen como términos y condiciones, que es que por debajo de 16 años no puedes usar las redes sociales, y por otro lado los padres tenemos que ser conscientes de que hay externalidades negativas. Sí, pero por debajo de los 16 años no pueden usarla, pero esto es como en South Park cuando decían, ¿tienes más de 18? Y decían, sí, y ya está. ¡Anda la puta! ¡Han matado a Kenny! Sí, básicamente ahora los mecanismos de comprobación que se le exige. Que esto es lo que la Comisión Europea está diciendo, exigiéndole a TikTok que explique si esta nueva versión de TikTok Lite, claro,
que pueden hasta se supone que incentivan el número de vídeos que ves, hasta ingresan dinero y que pueden enganchar. Tiene un punto de ludopatía para los menores que igual que se les exige a otras empresas que muestren que no va a haber menores con ello, pues que llegan plataformas y sacan al mercado productos sin ningún control. Sí. Pues mi impresión, Marta, así como un resumen, es que generacionalmente hemos sido demasiados estrictos y vigilantes con los niños en el mundo analógico, recluyéndolos demasiado en casa, dejando poco juego en la calle, dejando poca autonomía a esos niños, protegiéndolos muchísimo, y hemos sido demasiado ligeros en el mundo digital. En parte porque no lo desconocemos y en parte porque las ideas de finales de los 90, de principios de los 2000 eran de optimismo, de tecno-optimismo. Si lo digital venía a aportar todo, si el mensaje siempre eran cosas positivas, de liberación, como tú decías, de autonomía, de comunicación, de posibilidades, de futuro, de innovación. Estos son como las chimeneas de las fábricas. Ha tenido que llegar un diagnóstico del cambio climático para decir, no, hombre, el desarrollo industrial trajo muchas cosas buenas, no vamos a ponernos ahora a decir que no, pero las externalidades negativas, ¿cómo las abordamos? Que antes las chimeneas eran sinónimo de progreso y ahora nos parece, claro, ridículo. Ahora, fíjate, el debate es, Microsoft quiere abrir un centro de inteligencia artificial. ¿Cuánta energía consume? ¿Cuánta agua necesita? ¿Dónde la vas a poner? Porque si la pones en un sitio donde hay problemas de sequía, o en cualquier sitio, porque en la industrialización, la vieja y la nueva consume recursos. Y estamos en un punto en el que siempre hay voces un poco en contra de eso, pero claro, está al otro lado de la ecuación. Si no tenemos industria, ni la antigua ni la nueva, tampoco nos vuelve locos el turismo, empezamos a quitarnos muchas opciones de desarrollo económico a las sociedades. Claro, pero es que además estamos en extinción los que recordamos el mundo antes de Google, los que tuvimos vida, pues eso, offline, ¿no? Antes de que fuera habitual compartir las cosas. Y yo no sé cuántos años tenías tú cuando empezaste a estar en redes sociales, pero ya andarías trabajando. Sí. Gracias al destino y a Dios, ya había pasado la adolescencia y no cometí todos esos errores que yo seguro que hubiera cometido con las redes sociales. Yo, vamos, no puedo terminar de dar gracias por ello, pero también esa generación que no tuvimos redes sociales cuando éramos adolescentes, luego llegan los hijos y tienes que enseñarles cosas cuando no has pasado por esa experiencia, ¿no? Y mucha gente además ha estado perdida, los chavales sabían más de Instagram o de ahora no te quiero ni contar con TikTok y demás, y no podemos tener ningún reflejo de cómo nos educaron a nosotros con respecto a eso. Pero ahora que ya los millennials empiezan a tener hijos y ellos ya tuvieron redes a temprana edad, pues digamos que las novatadas de haber sido la primera generación con redes sociales ya empiezan a haberla aprendido. Está cambiando mucho lo que se comparte, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que los millennials lo van a hacer mejor que los Gen X, que donde... Como padres, dices. Sí. creo que sí, porque creo que hasta hace muy poco no hemos sido muy conscientes de cómo las cosas que se digitalizan, se hacen en Internet, de repente tienen otras reglas. Tienen otras reglas diferentes al mundo analógico en el que nosotros crecemos, ¿no? Y son a veces cosas tan obvias que si la analizas la tienes ahí, como, oye, de repente esa parte de la adolescencia en que tienes tu crisis de imagen, del síndrome del patito feo, de momentos de duda y de inseguridad, se vive muy diferente en entornos muy limitados, tu clase y los amigos del barrio, que es un entorno pequeño en el que todos más o menos estáis a la par o un poquito más, un poquito menos, que la competencia de lo que tú ves en redes, que destacan los extremos. Chicas súper guapísimas, maquilladas, con de repente un capital erótico enorme, y chicos súper deportivos, súper chulos, los más guays de todos, con unos musculazos, que son, digamos, los que también destacan en redes. Entonces, claro, el ser humano no cambia. La tecnología puede cambiar lo que sea, pero los seres humanos cambiamos poco. Entonces, esa etapa de adolescencia en la que esto está lleno de inseguridades, de retos y de momentos complicados, se vive ahora distinto, porque realmente lo que les llega a ellos es que hay muchísima gente así y que parece que hay que ponerse a esa altura
de alguna manera. Y eso yo creo que está causando muchos problemas en la chavalada. Sí, pero también está luego el otro extremo, ¿no? El de ya no creerse nada. Era algo que se creían sus hermanos mayores, pero la espontaneidad o el be real o otras tendencias y lo efímero que trajo las stories, el que comparto cosas pero que no permanezcan, ¿no? También hay nuevas generaciones mucho más descreídas que no quieren ser tan esclavas de lo que muestran en redes como habían sido sus hermanos mayores o sus padres. Sí. La conciencia de que eso se me puede venir en contra, eso se puede utilizar, eso se puede contar. Esa ya no hay que explicársela a los niños, esos son los niños los que los explican a los padres. Claro, porque... no compartas, mamá, más fotos mías. Esos son muchos niños que están diciendo, mamá, deja de compartir mis fotos. De hecho, hay dos cosas que, de nuevo, es que el ser humano no cambia. Los chavales son muy buenos con las herramientas digitales en dos ámbitos. Uno es su ocio y entretenimiento, que les interesa mucho, y la socialización, que les interesa mucho. En el resto no. La seguridad en las compras, la seguridad al navegar, el acceso y discriminar entre fake news o contenido correcto, en todas esas facetas que son claves en el uso digital, podemos asumir que como son muy avanzados en otras, también lo son, pero no. El chaval realmente desarrolla conocimientos, aptitudes y echa horas en esos ámbitos que le interesan mucho. En el resto, por lo general, nada. ¿Y qué pasa con el metaverso, Antonio? Mucho estaba tardando yo en sacar esta pregunta. ¿Es realmente o va a ser the place to be? ¿Estamos en el metaverso como en principios de los 2000 en Internet y es algo todavía que nos parece que suena bluff porque está muy temprano? ¿O realmente es un invento de Mark Zuckerberg para intentar remontar la caída del modelo de negocio que Facebook está sufriendo ahora? Pues un poco de todo. Hay una cosa que es que la realidad tecnológica no da para la visión. Es decir, esa visión en la que tú te conectas a una realidad virtual y de repente puedes estar con muchísima otra gente a la vez en una visión hiperrealista de una realidad alterada y en la que puedes hacer un montón de cosas. Eso tecnológicamente, por la velocidad de las conexiones, la capacidad de procesamiento que tenemos, la computación distribuida entre toda esa gente que tiene que avisarse a los demás para verse en unos gráficos impresionantes. Tecnológicamente estamos lejos. 10 años, 15 años, estamos lejos. Cuando técnicamente sea posible, ¿tendremos más experiencias allí? Pues hay dos formas de verlo. Yo soy un poco escéptico. Una forma de verlo, lo que dicen los pro metaversos, es que siempre hemos buscado más inmersión. Pasamos del texto y de repente si añadimos fotos, pues ahí vamos. O añadimos audio. Pero, ¿qué pasa? Que los chavales ya no escuchan podcast, quieren que también estemos en vídeo. Porque siempre se busca más inmersión, el medio que sea más visual y por lo tanto acabaremos en la inmersión completa de la realidad virtual. Sí, pero podemos acabar como en Second Life. Con gente vagando ahí ya de la que nadie se acuerda. ¿Te acuerdas de Gaspar Llamazares en Second Life? Dando meeting en Second Life, claro grande. Que me acuerdo. Lo que no sé es si se acordará él. Pero... Yo creo que sí. Tú estuviste en Second Life. Sí, yo lo probé. No conseguí hacerme al sitio, no me convertí en un habitual. ¿Conseguiste vestirte? Porque tengo un amigo que todavía teme tener su avatar desnudo por ahí porque nunca fue capaz de ponerse pantalones. Competía con los Sims, que los Sims, es verdad que no era un mundo con otras personas, pero era mucho más divertido. También era el metaverso, yo creo que en general buscamos más a otras personas que a más inmersión. Esa es mi impresión. Claro, es que a veces la gente no busca más tecnología, sino pasarlo bien. Sí. Si de repente es complicado o aburrido, pues chico, pues no. Hay un paralelismo. Mira, hay un documental se llama Nos conocimos en el metaverso, de la plataforma HBO, y trata de los primeros usuarios que están como muy metidos, que van todos los días y echan muchas horas en esa realidad virtual social. All right, everybody. Show the baby girl some love. Del metaverso de ahora. Sí, del metaverso actual. Es decir, es de hace un par de años, un poco menos, creo. Y si tú los miras y dices, joder, es que esta gente son los mismos que estábamos en el IRC hace tropecientos años. Son nerdazos, perdón por el anglicismo, nerds, geeks, informáticos y inadaptados. Y a veces las dos cosas, ¿no? Gente extrañísima que busca una realidad, ¿no? Y que quiere jugar con su identidad. Yo, en general, del metaverso soy escéptico porque creo que la mayoría de cosas que plantean que podemos hacer allí no me parecen mejor hechas con un casco de realidad virtual ni inmersos, y a lo mejor porque soy una persona del siglo XX y no quiero jugar con mi identidad y no quiero jugar a ser otro. Entonces ahí soy un poco escéptico. Estoy más convencido de que la tecnología de la década o de las próximas 2 décadas es la inteligencia artificial.
Y tú que has estudiado mucho las tripas de los algoritmos de las redes, ¿qué has descubierto que te haya sorprendido? Que pienses, mira cómo nos las están jugando aquí. Ha habido un año en que cualquiera se podía hacer famoso en TikTok. ¿En serio? Es decir, TikTok tenía tanto tiempo de atención y tan pocos creadores que la posibilidad de hacerte famoso en TikTok era enorme. Era una ventana de oportunidad buenísima. Al principio de la plataforma tienes pocos creadores, pero estabas ya traccionando muchísimo en términos de usuario. Se había hecho muy usada, ¿no? Entonces era una ventana de oportunidad enorme. Y además con la emergencia de TikTok, que luego Instagram le imita con Reels, YouTube le imita con Shorts, es decir, cada uno lanza su pequeño mini TikTok integrado para competir, ¿no? Estas plataformas empiezan a tomar una decisión que es muy complicada, que es: protejo a mis creadores de siempre y mantengo sus visualizaciones, que dependen mucho de que yo los recomiende, no dependen de que la gente les siga, dependen de mi motor de recomendación. Es decir, los cuido mucho, o intento que nuevos creadores emergentes que traen lo nuevo, que son el relevo generacional, que si no les doy vidilla se van a ir a otra plataforma, van a acabar en TikTok. Entonces, si les abro mucho la mano, pues fastidio a los de siempre. Y ha habido ciertas generaciones, un mundo de creadores que han entrado en crisis. Yo triunfaba, yo tenía mis visiones en YouTube, monté mi negocio y mi proyecto alrededor de esto, y de repente el algoritmo hace clic y vas para abajo. O si eres un fotógrafo en Instagram. No depende de su talento, ni depende de lo buenos que sean los vídeos que están haciendo, depende de que el algoritmo decida, no eres el tipo de perfil de usuario que queremos promover ahora. En Instagram fue muy marcado, porque Instagram de repente dice, si me quedo como una red fotográfica Instagram. Claro, si tú eras un fotógrafo que habías montado tu estrategia de visibilidad y de recorrido profesional alrededor de Instagram, claro, Instagram ha pivotado muchísimo al vídeo, porque es hacia donde se ha movido la demanda del usuario. Entonces, solo con tu narrativa clásica no te adaptas y te quedas fuera. Entonces, esto nos rememora a la discusión del Internet original. Y esto es de las pocas cosas en que creo que en los análisis un poquito reaccionarios que estamos haciendo en la generación X con Internet, creo que teníamos razón. Que es que si tú no eres dueño de tu sitio, sino que lo has montado en la plataforma de otro, realmente ese espectador o ese usuario no es tuyo, entre comillas. No tienes una relación directa con él, es prestado. Y cuando el algoritmo en la plataforma vea que tú ya no le convienes tanto, pues lo perderás. Bueno, yo espero que nuestros oyentes prestados de pausa recomienden mucho en sus redes sociales este episodio y también tu podcast, Monos Estocásticos. Pero antes de despedirte, Antonio, si tuvieras que hacer un pronóstico de cómo van a ser las redes sociales, si es que las vamos a llamar así, las redes sociales del futuro, ¿por qué apostarías? Yo apostaría a que la inteligencia artificial va a cambiar muchísimo toda una experiencia de Internet y digital, las redes sociales dentro. Porque, por un lado, puede ser ese gran intermediario entre nosotros y el mundo digital, es decir, ese agente al que yo le pida las cosas, al que le pregunte, al que le consulte, al que le encargue tareas, y de repente no las hago yo directamente, sino lo hace un agente por mí. Entonces, ahí tengo ciertas esperanzas positivas en que me va a quitar tiempo de atención a pantallas. Eso ahí cruzo los dedos. Y dos, porque baja tanto el esfuerzo que tienes que hacer para generar contenido y es tan buena a la hora de simular e imitar a lo que ya existe, a personas, a discursos, a memes, que yo creo que va a alterar las reglas. Ahora mismo una de las cosas que hemos visto muy clara en redes con los creadores de contenido es que es muy difícil tener un meme de éxito. Es muy, muy difícil. Hay muy pocos memes de éxito. A veces se lo encuentran uno insospechadamente. ¿Por qué es un meme de éxito el del fucking croissant? No, era el fucking café con leche, ¿no? Mira al otro lado, croissant con fucking café. Mira al otro lado, panza. 1000eurista. Es como, fuck. ¿Por qué conecta eso con la gente? A veces es inexplicable, ¿no? Pero ese meme conecta de repente. Claro, con la inteligencia artificial, ¿sabes qué? Que cualquier mensaje lanzado y que tenga un mínimo éxito, pues ser rápidamente detectado, copiado y multiplicado, imitado 1.000.000 de veces. Entonces yo creo que todo lo que vamos a ver alrededor de la comunicación, la creación de contenidos,
va a estar bajo la tormenta de la inteligencia artificial, sí o sí. O sea, que puede que sigan siendo sociales las redes en el futuro, a lo mejor lo que no son es humanas. Y tenemos un montón de robots creando memes y echándose unas risas entre ellos. Es la hipótesis del Internet fantasma, ¿no? De que realmente una máquina creará contenido, otras máquinas lo consumen y habrá un número por ahí que saldrá muy bien. Yo creo también, lo 100% humano, y lo que podamos certificar, esto está hecho con humanos. Y la gente que tenéis fama, que sois conocidos, que ya tenéis seguidores, todo eso va a verse revalorizado. A ver si las redes sociales del futuro van a ser los bares. Y no es que es donde podemos asegurar que estamos charlando con gente profundamente humana. Absolutamente, absolutamente. Bueno, pues ahora te invito nos vemos en los bares. Allí nos vemos. Muchísimas gracias, Antonio. A ti siempre, Marta. Pausa, el podcast del Confidencial, presentado y dirigido por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la documentación de Andrés Moraleda y la coordinación de Antonio Martín. Hay un escritor que se llama Douglas Coupland, decía algo así que como toda la tecnología e innovación que llega hasta tus 20 años es alucinante, buenísima, estupenda, fantástica. De los 20 a los 30 convives con ella, más o menos, ¿no? Pero todo lo que se ha inventado, con el que tú has pasado los 30 años, es terrible, preocupante y va a colapsar y comerse el mundo, ¿no? Y va a destrozar el mundo. Pasa con los gustos musicales también. A todo el mundo le parece que la música buena era la de que escuchaba, pues eso, antes de los 25. Y que sí, lo que vino después ya no les remueve lo mismo. Y ahora están los millennials diciendo, no, el reggaetón bueno era el de antes. Sí, el claro. Clásico. Lorna, no el Papi Chulo. Manuel Turizo también está ahí. No, pero yo escuchaba hace poco a unos traperos, ¿no? Y a unos raperos que me ponía mi hijo. Y hay una cosa de los traperos, que meten palabras en inglés, repiten la misma palabra 14 veces. El arreglo musical es simple, no, lo siguiente. Son punkis. Sí, los punkis de nuestra época, que pasaban de todo, que si afinabas sonabas demasiado bien, en que si trabajabas la letra es que eras un burgués. Eso eran los punkis. Pues los traperos me parecen un revival de eso, con otros arreglos y con otros sonidos, pero no me parece ni mejor ni peor, me parece en la misma reacción. Escucha Pausa una semana antes en Podimo.